Muy bien. Gloria a Dios. Muy bien, en esta tarde estamos dándole seguimiento al tema que hemos estado tratando estos domingos anteriores. Recuerdan ustedes, aquí está en pantalla, tomando decisiones certeras en tiempos difíciles. Ese es nuestro tema. No debo de insistir en la realidad de que estamos viviendo todos, ¿verdad?, tiempos muy particulares. Eso así es. No debemos de seguir insistiendo más en ello, porque así es. El tema aquí más bien es cómo encontrar en Dios, en su palabra, sabiduría para saber tomar decisiones certeras, decisiones sabias, decisiones que nos ayuden y que nos garanticen que en medio de tanta incertidumbre contamos con el consejo de Dios para tomar decisiones importantes, decisiones sabias que nos van a proteger de problemas que no necesitamos, que nos van a ayudar para orientarnos de una mejor forma en medio de lo que nos toca vivir. Sea usted una madre de familia, un padre, sea usted una persona dedicada a los negocios, en fin, cualquiera sea el quehacer suyo, le va a ayudar con sus hijos, a los muchachos les va a ayudar con respecto a sus estudios. En fin, la palabra es aplicable a cualquier escenario de la actividad humana. Así que esto nos ayuda a todos. En los domingos pasados estábamos viendo algunas decisiones, creo que las tenemos acá, si no me equivoco. ¿Tenemos ahí o no las tenemos? Estuvimos viendo, creo que van, 4 decisiones importantes que estuvimos considerando con ustedes. La primera es, y solamente es un repaso, es que en estos tiempos, muchas gracias Manuel, que en estos tiempos particularmente difíciles tenemos que dedicarnos a aprender. Esa es la mentalidad de la iglesia. No asumir que ya lo sabemos todo, no asumir que no hay nada que aprender, no asumir una postura equivocada, sino Dios, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué debo de aprender? ¿Qué cosas quieres tratar con mi vida? Esa es la actitud correcta en tiempos como estos. La segunda es, decidamos a no correr detrás de la desesperación. Hermanos, hay toda una campaña del infierno, una campaña del espíritu de este siglo, corriendo detrás de la desesperanza, de la desesperación. Estaba oyendo un dato de esos que da hasta temor repetirlos, pero son realidades estadísticas. En Japón dicen que son más los muertos por el tema de enfermedades mentales y emocionales que por la pandemia misma. Lo que significa es que debajo de las capas sociales, de manera subterránea, hay un estrés, hay una carga terrible, peligrosa, que está matando el ánimo de la gente, metiéndolas en un hoyo de desesperación. Por eso, como iglesia, somos llamados en esta hora a no correr detrás de la desesperación. Volvernos a la palabra, volvernos a la oración, volvernos a la búsqueda de Dios para podernos sostener por el Espíritu y por la palabra de Dios y no sucumbir al espíritu de este siglo. Número 3, este es un repaso. El número 3, también hablamos de decidir, tomar la decisión de caminar por la providencia de Dios, sabiendo que este mundo no va a la deriva, que este mundo no es una bola de billar en el universo, ¿verdad? Que va sin rumbo de manera aleatoria, ¿verdad? No, este universo está gobernado por la mano todopoderosa de Jehová. Él tiene el control, Él tiene la autoridad en todos los aspectos que le competen a su creación. Entonces tenemos que decidir nosotros que teniendo un Padre como nuestro Dios, Jehová, creador y sustentador de todas las cosas, tenemos que confiar que nada está pasando al azar. Todas las cosas que pasan obedecen a los planes y a los propósitos eternos de Dios. Podemos decir un amén a eso, ¿verdad? Muy bien. Y
número 4, que eso fue lo último que vimos el domingo pasado, hablamos también de tener el cuidado, mis hermanos, el cuidado, gran cuidado, de no unirnos al discurso equivocado. Otra vez, el mundo tiene una voz, el enemigo tiene una voz y la humanidad sin Dios tiene una voz. Y si la iglesia no está afinada con su oído en la palabra, en la oración, en la búsqueda, fácilmente su oído puede ser seducido por voces extrañas del mal para apartarlos del propósito de Dios, para apartarlos del camino del Señor y para convertirlos en una iglesia que ya no oye la voz de Dios, que pierde la capacidad auditiva de escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso decíamos la vez pasada, ustedes notan que la Biblia abunda en esta exhortación: el que tiene oídos para oír, que oiga. Así dice la Biblia, usted va a encontrar, y eso se vuelve más fuerte en el Apocalipsis, que es el último libro, lo que significa que en los últimos tiempos a lo que estamos llegando, esa recomendación va a estar resonando en el oído de la iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga. Esté pendiente de lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque corremos el riesgo de unirnos a un discurso equivocado que plantea y que promueve el mundo sin Dios. Y ustedes saben perfectamente bien, hay mucha gente que está yendo tras voces sumamente equivocadas, de falsa doctrina, del engaño, del mal de los últimos tiempos, del camino de la apostasía, en fin, discursos a los cuales hay que estar pendientes para evaluarlos a la luz de la palabra y rechazarlos si no coinciden con la palabra de Dios. Muy bien, número 5, este es nuevo, este es para hoy. El número 5 es acuérdense del tema, por favor, estemos conectando el tema con el desarrollo, ¿verdad? Estamos hablando de aprender a tomar decisiones certeras o bíblicas en un mundo incierto. Y no es última, pero la propuesta número 5 es tener cuidado, escuchen bien, de no hacer preguntas incorrectas en tiempos de crisis a nuestro Dios. Quiero repetírselo. Aquí la propuesta es: cuidémonos ustedes en lo personal y como iglesia, cuidémonos de hacer las preguntas incorrectas en los tiempos difíciles, en los tiempos de aflicción, en los tiempos de prueba. Ahora déjenme explicarle de qué se trata esto, para que podamos entender con facilidad cuál es aquí la idea. Fíjense bien. Y aquí sí quiero leer las notas que escribí para explicar de qué se trata esto. Repito, cuidémonos de estar haciendo las preguntas incorrectas. Leo: hasta cierto punto es totalmente correcto hacernos preguntas y hacerle preguntas a Dios. Es correcto. Vamos a ver que bíblicamente es válido. Especialmente en tiempos de crisis para nosotros, es correcto preguntarle a Dios, consultar su palabra y hacerle preguntas a Dios. Hicieron preguntas en momentos de crisis personas como Job. Job es el personaje bíblico del Antiguo Testamento que pasó la prueba más difícil que ser humano haya atravesado sobre la faz de la tierra. Yo creo que todos, cuando leemos a Job, nos pareciera como que fuera un personaje de otro mundo, porque atravesó una cosa tan horrible en su experiencia humana, pero hermanos, tan horrible. Imagínese usted un hombre bueno, santo, justo, apartado del mal, temeroso de Dios, tenía 10 hijos, era uno de los más riquísimos del Oriente Antiguo, y de repente la Biblia nos relata que Satanás se presenta ante el trono de Dios con los hijos de Dios. Él fue contado como un hijo, pero hijo en el sentido de creación. Aunque ya se había rebelado contra Dios, era hijo por derecho de creación. Ya estaba fuera de la comunión, de la gracia y de la cobertura de Dios, pero por alguna curiosa razón se le permitía acceso al trono. Y ahí se presenta y le dice: Dios, ¿de dónde vienes? Bueno, dice, de rondar la tierra y andar por ella. ¿Has considerado a mi siervo Job?
Sí, entonces viene Satanás y empieza, escuchen bien, empieza a cuestionar a Dios por tratar bien a Job. ¿Qué es lo que le dice? Claro, como no te va a servir, como no va a ser fiel, si lo has rodeado de bendición, si le has dado esto, le has dado lo otro, entonces claro, te sirve por interés. Y el resto de la historia es que Dios le da permiso, y estas son las grandes interrogantes del libro de Job. Las grandes preguntas que todos los que nos acercamos a esa historia empezamos a hacernos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué Dios permitió eso? Siendo un hombre tan santo, tan justo, todavía pasa hoy que usted va a ver gente de Dios, gente consagrada a Dios y a los propósitos de Dios, sumidos en alguna prueba difícil. Tengamos cuidado de correr a juzgar los procesos que pasa mucha gente de Dios. A veces a mí me da cosa ver lo ligero que somos en decir, esa persona está pasando eso por esto, esto y esto y esto. Se parecen a los 3 amigos de Job, que cuando estaba en desgracia llegaron y empezaron a decirle, estás así porque algo malo has hecho, ¿verdad? Entonces, el tema ahí es que Job en un solo día, y escuchen hermano, en un solo día, perdió a sus 10 hijos, perdió todo su ganado, perdió sus empleados, perdió su salud y perdió hasta la consideración de la que debió de haber sido su ayuda idónea, la esposa, porque le dijo, todavía estás alabando a Dios, ¿por qué no lo maldecís y te morís? Imagínense usted qué tremendo, ¿verdad? Con una esposa así nadie quiere enemigos, ¿verdad? No hay problema. Qué tremendo. Y saben, hermanos y hermanas, Job, dice la Escritura, que se postró en ese momento, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto dice, no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno a Dios. Pero más adelante, en los próximos capítulos, Job está afligido, angustiado, golpeado, solo, acusado por los 3 amigos. Está emocionalmente alterado y empieza a quejarse delante de Dios y empieza a hacerle preguntas a Dios. Es más, ¿sabe el punto de que llegó Job al final? Que le dijo a Dios estas palabras: te pido que te hagas presente y que hables personalmente conmigo cara a cara y me digas por qué me estás tratando así, si vos sabés que he sido fiel con vos. A ese punto llegó Job. Pero fíjense que es interesante porque Dios no juzgó a Job. Dios juzgó a los 3 amigos de Job. Piensen esto, los 3 amigos hablaron bien de Job, de Dios, y Job le hizo preguntas a Dios, pero Dios castigó a los amigos de Job y no a Job. ¿Por qué? Porque los 3 amigos, aunque hablaron bien, cuestionaron la fe y acusaron a Job. ¿Por qué Dios no castigó a Job por sus preguntas? Porque Job fue sincero. Le preguntó Dios, quiero que me digas qué está pasando, porque no es posible. Y la respuesta de Dios no fue clara en el libro de Job. Simplemente Dios le mostró en un tour por todo el universo todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios creó, y esa grandeza abrumó a Job al punto de que se postró y dijo: antes te había oído que eras Dios y pensé que te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y dice que se arrepintió en polvo y en ceniza. Le hago este breve resumen porque quiero resaltar lo que ya mencioné. Tengamos cuidado en tiempos de crisis cuáles son las preguntas que estamos haciendo. Y voy a ahondar un poco más en esto, porque mucha gente de Dios dentro de la familia de la fe hace las preguntas incorrectas en tiempos de pruebas, y eso trae más daño, perjudica más su fe, afecta más su caminar con Dios. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que preguntar y qué es lo que no debemos de preguntar. Muy bien, entonces la pregunta aquí es válido que le preguntemos cosas a Dios en medio de la crisis? Sí, yo creo que es válido, siempre y cuando sea en el marco del respeto y de la reverencia que debemos de tenerle a Dios.
Eso es importante. A veces usted y yo, en tiempos así de lucha, seguramente le ha pasado, ahí en la soledad de su cuarto, de su casa, ha dicho: Dios, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué estás permitiendo esto? Y repito, si esas preguntas son en el marco del respeto y de la reverencia a Dios, es válido. Pero uno puede cruzar la línea, escuchen bien, porque ahí es donde vamos. Uno puede cruzar la línea y olvidarse que Él es Dios, que Él está en el cielo y que yo soy mortal y por lo tanto estoy en la tierra y debo de ser cuidadoso con mis preguntas delante de Dios. Hacia ahí nos encaminamos en el tema. Ahora déjenme leerle lo siguiente. A veces, y aquí es donde está el problema, a veces sentimos que podemos cuestionar a Dios y llamarlo a juicio a Él para que nos responda por cada cosa que nos está pasando en la vida. A veces hacemos eso. Es como si nosotros pensáramos, escuchen bien, que hemos descubierto lo justo y lo correcto en lo que me está pasando a mí. Escuchen, amados. Para serle franco, a mí me ha pasado, y seguramente a usted le ha pasado también. Pero aprendamos, escuchen bien. No es cierto que cuando estamos atravesando una crisis, una prueba difícil, descubrimos en ese proceso lo injusto y lo malo que nos están haciendo, y veo lo incorrecto de lo que se me hace y asumo que Dios no se da cuenta de eso, que yo ya lo miré. Digo, ¿por qué Dios no se da cuenta que me están tratando mal? ¿Por qué Dios no se pone en mi defensa sabiendo que de manera injusta me están tratando? Y es ahí donde uno puede asumir una actitud impertinente, malcriada, con el Dios de los cielos, con nuestro Padre Celestial. Y es donde tenemos que tener cuidado. Porque a veces, y sabe qué es lo más problemático, es que cuando uno está atravesando problemas así, siempre vendrá gente para ayudarnos, y quiero entrecomillarlo, para ayudarnos a cuestionar a Dios aún más. Porque hay gente que se nos acerca y nos dice: caramba, cómo te están tratando, qué injusto. ¿Le ha pasado a usted que está pasando una crisis y de repente alguien se acerca por ahí y le recuerda a usted lo injusto que están siendo con usted, lo mal que lo están tratando, y eso hace que su corazón se torne más dañado hacia Dios, se vuelva usted más enojado contra Dios y que cuestione más a Dios y que se aleje más de la oración y que se aparte finalmente de la iglesia, y usted siente que usted tiene la razón y que qué barbaridad, cómo es posible que Dios no ha salido a mi favor para defenderme. ¿Saben qué es lo que estaba pasando con Job? Dice Job, pero ¿cómo es posible? Solo Dios no mira. Para más, estos tres amigos acá que están hablando ya se dieron cuenta que es que he pecado, que he hecho lo malo, pero Dios parece no manifestarse, no salir en mi defensa. ¿Qué está pasando? ¿Se acuerdan ustedes cuando Cristo en la cruz del Calvario estaba siendo clavado? Llegó la voz de Satanás a través de aquel que estaba crucificado al lado y le dijo: hey, ¿por qué no te salvás vos y nos salvás a nosotros? Y otros dijeron: hey, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Le están diciendo, en otras palabras, ¿dónde está el Dios justo que vos has proclamado y del cual vos decís ser el hijo? Y mis hermanos y hermanas, tengamos cuidado de las preguntas que nos estamos haciendo en nuestra vida, cuestionando a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Si estoy buscando de Dios, si me he comprometido con Dios, si he decidido caminar con Dios, es más, le estoy sirviendo a Dios y me está sucediendo todo esto. Quiero enseñarles un pasaje de la Biblia a ustedes que está en Malaquías capítulo 3, versos 13 y 15. Conozco gente, mis amados, y todos pasamos por esa tentación de hacernos las preguntas incorrectas en tiempos de crisis. Son preguntas equivocadas.
creemos tener el derecho de cuestionar a Dios. Creemos tener el derecho de cuestionar su silencio y su aparente indiferencia con respecto a nuestras luchas. Vamos a comprobar hoy que no es así. Nunca ha sido así y nunca será. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra, para que usted guarde su corazón y usted tenga otra actitud y otra postura. Y usted permita que su actitud, aun cuando no entienda su panorama, su crisis, su problemática, y no hayan respuestas de Dios, debe de tener la plena seguridad de que Jehová está con usted, que Dios está caminando con usted, que no lo va a dejar, que no lo va a abandonar, y que finalmente Él hará que su justicia resplandezca como la luz del mediodía. Alguien puede decir amén en esta tarde. Alguien puede gozarse en la sabiduría y en los tiempos de Dios. Eso es bien importante. Mire lo que dice la palabra. Está hablando Dios. Y está hablando Dios a través del profeta Malaquías. Mire lo que está diciendo Dios. Hablando de ciertos israelitas, de su pueblo, sacerdotes, gente del pueblo. Mire lo que estaban diciendo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Dios. Violentas. Mire los términos que usa. He conocido personas, mis hermanos, que en medio de sus crisis, permítanme usar esta frase, se han desbocado hablando de Dios. Palabras injustas, palabras infieles, palabras que son una ofensa para Dios. Y le estoy hablando de gente de nuestra familia de la fe. Mire lo que dice. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Mire usted qué nivel de ceguera, qué nivel de maldad, qué nivel de rebeldía, que estamos cuestionando a Dios. Estamos cuestionando su misericordia, sus cuidados, su provisión, su cobertura, su guianza, su presencia, y hablamos. Nuestras actitudes, nuestras palabras cuestionan a Dios abiertamente, y todavía osamos decir, ¿y qué es lo que he hablado yo de Dios? Lo que he dicho es la verdad. Dios no me ha respondido, yo he orado, yo he pedido, ¿y por qué no responde? Mire usted qué cosa tan tremenda esta. Sigue diciendo el texto. Por demás, ¿qué es lo que han dicho? A ver, creo que subieron ahí, el anterior, por favor. ¿Es el mismo? Habéis dicho, a ver, el versículo anterior, por favor. ¿Sí? Bueno, lo voy a leer acá mientras me ayudan acá. Fíjense bien lo que dice. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, oiga lo que decía Israel, por demás es servir a Dios. Mire usted quizás diga, pastor, yo nunca he cuestionado a Dios, ni le he dicho nada, nunca me he atrevido a cuestionar su bondad. Pero ¿sabe una cosa? Hay ciertas frases que decimos que revelan el nivel de maldad de nuestro corazón, el nivel de cuestionamiento que tenemos hacia Dios. Y eso Dios lo toma en cuenta y podemos ser afectados nosotros. Mire lo que está diciendo aquí. ¿Qué es lo que ustedes han dicho? Hemos dicho, dice, por demás es servir a Dios. ¿Sabe usted que hay mucha gente que hoy, después de que han pasado sus crisis, sus problemas, sus dificultades, quedan diciendo, de nada sirve servir a Dios? Mire, yo serví en la iglesia por años. ¿Y qué es lo que obtuve? Me trataron mal, no me agradecieron. Ahí está, mire. Por demás, y es más, escúcheme, son personas que en las pláticas, ese es el discurso que tienen, es lo que anuncian. Desalientan a las personas que quieren servir a Dios. Y son palabras que Dios se toma muy en serio, mis hermanos y hermanas. Quizás usted nunca lo haya dicho,
Pero seguramente sus actitudes revelan que usted tiene una queja porque usted sirvió por tanto tiempo a Dios y de repente se apartó con un malestar profundo en su corazón. Esas son palabras que no necesariamente las decimos, pero que nuestra actitud lo refleja con respecto a Dios. Y sigue diciendo: habéis dicho por demás de servir a Dios. Y mire lo que dice: ¿qué aprovecha? Mire lo que había dicho Israel: ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha que...? Hay personas que me han dicho: mire, pastor, yo viera cómo honraba a Dios, obedecía a Dios, me cuidaba de esto, me cuidaba de lo otro, andaba con una actitud piadosa de servicio, del temor de Dios. Ahora no, hombre, voy a la iglesia, soy cristiano, pero ahora la disfruto, la vivo. ¿Sí? Ahí está. ¿De qué sirve andar ahí ayunando, que orando, que no sé qué, que el culto? Sea cristiano y tranquilo, hombre, disfrútela. Ahí está, mis hermanos. Malas actitudes que tienen que ver con cuestionamientos al amor, a la sabiduría y a la justicia de Dios. No tenemos que decir cosas, no, claro que no. Simplemente nuestras actitudes son el mensaje que nos evidencia dónde está nuestro corazón. Y sigue diciendo: decimos pues, bienaventurados son los soberbios. Yo he visto personas de iglesia que casi le aplauden a la gente mala. Qué bonito, mire cómo habla, ese no anda con tapujos, mire, así se habla. He visto gente así de iglesia, mire, alabando a los soberbios. Aquí está, mire: bienaventurados son los soberbios, les va bien. Y mire lo que decían: y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Hicieron cosas malas, hicieron cosas perversas, engañaron, robaron, son famosos divirtiéndose y haciendo lo malo, y no se han muerto. Ahí está, les va bien. Y no solo son prosperados, tienen buenos negocios, tienen buenas cosas. Ajá, y uno aquí tratando de andar con el Señor, de serle fiel, y mire cómo estamos desfregados. Un amén oí por aquí. Hermanos y hermanas, escúchenme por favor. Dios es bueno. Dios es fiel. El Señor es justo. Y el Señor está de parte de su pueblo, de su iglesia, que lo ama, que lo sirve, que camina con Él y que no claudica y que no cuestiona la bondad y la misericordia de Dios, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Usted puede pasarle un montón de cosas feas, injustas, lo que usted quiera, pero al final, tanto en la tierra como en la eternidad, se mirará la diferencia entre el que le sirve a Dios de corazón y el que no le sirve de corazón. Habrán recompensas, habrán consecuencias eternas. Por eso no nos equivoquemos, mis amados. Tengamos cuidado las preguntas que nos hacemos, las actitudes que tenemos en el corazón al caminar como hijos y como hijas de Dios. Yo quiero repetírselo una vez más. Quiero hacerlo porque en realidad yo sé que lo he estado mencionando mucho, pero honestamente se lo digo, siento como una urgencia del Espíritu de Dios hacerlo. De verdad, cada domingo yo siento esa cosa de Dios, de insistir en este punto. Escuchen bien, amados. Este es un tiempo, este tiempo que estamos viviendo hoy y hacia el cual nos dirigimos a un mediano y a largo plazo. Este es un tiempo donde Dios está limpiando, purificando, santificando la iglesia. Sí, esa es una labor, no es labor de los pastores, no es labor de los maestros, de los evangelistas y de otros oficios ministeriales. No, es una cosa del Espíritu.
Es Dios despertando una iglesia diciéndoles: hijos, hijas, el tiempo está cerca. Arregla cosas, corrige cosas, apártate del pecado, del mal. Valora lo que yo he dicho en mi palabra. Presta tu oído. Sí, porque es que hay un pueblo que está desapercibido, que temo que no está escuchando la voz de Dios. Estamos atravesando una gran pandemia de varios tiempos y todavía hay cosas, hay estilos de vida y actitudes que reflejan que están lejos del trato de Dios, del propósito de Dios, de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo les voy a confesar aquí algo. Escuchen bien, porque esto me pasó hace poco. Yo dije: Señor, lo que estamos predicando que tú nos das para compartir, ¿está llegando a los oídos de la gente? Estoy hablando como predicador, por favor, toléreme un poquito. Estoy hablando como pastor ahora. Estoy haciendo estas preguntas. Señor, ¿la gente está oyendo? ¿De verdad hay un pueblo que está valorando esto tuyo? Honestamente, una pregunta honesta. Y fíjese que la voz del Espíritu Santo, entiendo yo, que me dijo esto: cuando yo hablo mi palabra, tengo gente con oídos prestos para escuchar lo que estoy diciendo. Y también sentí, eso no me lo dijo él, pero lo sentí, pero habrá gente que sus oídos permanecerán con una actitud de descuido ante la voz de Dios. Y eso es bíblico, eso no tengo que decir que Dios me lo dijo, porque ahí está en la palabra. Muchos oídos no oyen, pero me bendijo eso. Dije yo: bendito sea tu nombre, Señor. Vamos a estar predicando la palabra, porque siempre habrán oídos circuncidados, dispuestos y abiertos y con hambre para recibir tu palabra y responderte a ti para la gloria de su nombre. Eso me llenó tanto, tanto. Yo dije: amén, seguimos predicando. Y Dios, en su gran misericordia, ha estado en estas luchas pastorales, los siervos del Señor, luchas normales, ¿verdad? No son del otro mundo. Pero Dios nos ha sorprendido con personas que han dicho: mire, pastor, Dios me ha estado hablando. Y he estado recibiendo testimonios, llamadas: pastor, Dios me está hablando. Personas en otros lugares, Santa Bárbara, Estados Unidos. Y digo yo: cierto, el Espíritu Santo cuando habla tiene oídos listos, porque la palabra de Dios hará aquello para lo cual fue enviada y no regresará vacía. La palabra de Dios cumplirá su propósito. La palabra de Dios cumplirá su propósito. Quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Qué se está preguntando usted en medio de sus luchas? ¿Tiene el dedo usted estirado hacia el cielo diciendo: Dios, ¿por qué? Uy, pastor, yo jamás sería capaz de hacer eso con el Señor. Pero muchas veces nuestra vida refleja esa actitud. Hay una rebeldía activa y una rebeldía pasiva. Yo puedo ser un rebelde pasivo, que estoy en contra de los temas de Dios, de su palabra y de su espíritu, y no obstante tener una fachada de que estoy de acuerdo con Dios. ¿Sí? Esa es la desgracia de la religiosidad. La religiosidad es una vida donde yo soy religioso y usted me conoce mi lenguaje religioso, mis frases religiosas, mis posturas religiosas, mi fachada religiosa, pero Dios sabe que mi corazón está lejos de Él. Esa es la desgracia de la religiosidad.
Y es la peor trampa mortal de cualquier ser humano. Al final abrir sus ojos y descubrir que vivió un engaño, un alejamiento de Dios y que su fe no correspondió a lo que creía y profesaba. Hay preguntas. Este pasaje que acabamos de leer y que está en pantalla todavía, este texto refleja una percepción totalmente equivocada del pueblo de Israel, y en un arrebato de arrogancia y rebeldía hicieron preguntas incorrectas y cuestionaron a Dios y se volvieron impertinentes en su vida. Hoy conozco gente, mis amados, y eso se percibe en el espíritu, de gente que vive con arrogancia, hombre, con soberbia con respecto a la fe. No hay humildad, no hay quebrantamiento, no hay una actitud de sencillez para que Dios los trate y los bendiga. ¿Cuáles son las preguntas que necesitamos hacernos entonces? Aquí le propongo por lo menos unas 3, aunque hay más. Lo que tenemos que estarnos preguntando delante de Dios cuando venga la crisis, la dificultad, el problema, porque eso viene, mis amados, la vida es así. La vida es así. Desde la cuna hasta la tumba estamos en el pico de una montaña de bendición y más tarde estamos en medio de un valle. Y sin ser avisados, sin habernos consultado nada, simplemente estamos allí en un torbellino de problemas y no sabemos cómo llegaron, pero están ahí y nos han sorprendido desde la cumbre hasta el valle, luego del valle a la bendición y de la bendición a nuevas crisis, pero en el proceso no vamos quedando como estamos, vamos creciendo, vamos madurando, vamos echando fortaleza y entrando en convicción de la fe. Pero escúchame por favor. ¿Cuáles son las preguntas? Es esta. Dios, lo que me pasa me duele. Es difícil, no lo entiendo. Y tú sabes que es doloroso para mí. Pero Padre bendito, ¿qué quieres que yo aprenda en este momento? ¿Qué quieres, Padre? ¿Qué necesito yo entender, Dios mío? Sabe que yo he llegado al punto, y a usted le va a dar risa, que le he dicho, Señor, yo reconozco que soy cabeza dura. ¿Serías tan amable en hacerme entender, por favor, que no entiendo esta situación? ¿Qué quieres que aprenda? El gran problema nuestro, yo le he dicho, usted ya sabe mi discurso, creo. Espero que esto no le sea estorbo para seguir aprendiendo. Por favor. Es Dios, ayúdame a aprender. Dame un corazón dócil y sensible a tu espíritu para comprender. Dame nuevos ojos, una novedad espiritual para acercarme a tu palabra. Redime mi oído. Dame una capacidad auditiva para escuchar tu voz y poder aprender y crecer. ¿Qué otra pregunta necesitamos hacernos, mis queridos hermanos y hermanas? Es, ¿qué cosas, escuchen esto por favor, escuchen esto, qué cosas nuevas estoy aprendiendo del carácter de Dios? Repito, ¿qué cosas nuevas me enseña esto del carácter de Dios? Muchos de nosotros hemos conocido a Dios solamente como el Salvador, hemos conocido el carácter salvífico de su sangre, de su sacrificio, y hemos sido salvos por su gracia. Lo conocemos como Salvador. Otros lo conocen como el proveedor, claro, han habido respuestas prácticas en momentos de necesidad, hiciste una oración profundamente necesitada y Dios te respondió. Lo has conocido como Jehová, tu protector en medio de un peligro, su mano estuvo ahí, de un accidente Él te guardó, o aunque no te dabas cuenta de tu viaje de Tegucigalpa para La Paz, no supiste que Él te libró que no cayera tu pie en el hoyo, en la sepultura, te libró de un accidente que hasta el día de hoy nunca pasó. Y Dios lo hizo. Pero escúcheme, muy pocos conocemos a Dios en el carácter de su santidad, en el carácter de su soberanía.
Muchas veces pedimos: Dios, te pedimos que hagas esto y te lo ordenamos en el nombre de Jesús. O como dijo alguien por ahí en una oración: y no acepto ninguna negativa tuya, Jehová. Ajá, y yo les pregunto: ¿dónde está el carácter de Dios o el atributo de Dios que se llama soberanía? ¿No será que no lo hemos conocido en esa dimensión? Y nos frustra cuando no vienen las respuestas. ¿Acaso Jesús no dijo: Padre, tengo que atravesar esta copa, debo de morir por la humanidad, no podría ser de otra manera? Pero si no hay otra forma, que se haga tu voluntad y no la mía. No podemos pasar por alto estos aspectos del carácter de Dios. Si hay una cosa que esperabas y que no sucedió, y que la clamaste, la suplicaste, la lloraste, la ayunaste y nada pasó, ¿no será el tiempo de decir: Padre, te alabo porque sos soberano? Cuando el hijo de David se murió después de que cayó enfermo y que oraron ahí los cortesanos y sacerdotes clamaban por él, el mismo David se tiró al piso a llorar y tiró la corona por un lado, perdió el glamour y se postró como un padre que solo quería que su hijo no muriera. ¿Y qué pasó? El niño murió. ¿Y qué hizo David? Se levantó, se bañó, se afeitó, se perfumó, fue a comer, entró al templo y adoró. ¿Sabe qué entendía David? Que Dios también es soberano. ¿Sabe que las cosas que nos están pasando nos pueden mostrar algo del carácter de Dios? ¿No será que has estado practicando, bueno, permítame decirlo, algún tipo de pecado que es impuro, que es malo, que es feo, que lo estás haciendo en oculto, que lo haces cuando nadie te ve, cuando la señora se duerme y empiezas a vagar por las redes, por el internet y ves cosas que no te convienen? ¿No será que Dios te está permitiendo una crisis para que por fin te hagas puro? Que digas: Dios mío, hoy sí aborrezco este pecado. Hoy sí. Te estás encontrando con el carácter santo de Dios. Cuando nosotros jugueteamos con la inmoralidad, no nos hemos topado con esa parte del carácter de Dios. Y a lo mejor tu crisis hacia ahí te quiera llevar para tu propia bendición. ¿Qué cosas necesitamos preguntarnos? Hombre, ¿qué tipo de ajuste? Miren, hermanos, ya casi para 2 años de la pandemia, ¿verdad? Quiero decirles algo. Hoy no es el tiempo, por supuesto, pero sí les garantizo algo. Ustedes no tienen una idea de las cosas con las que Dios ha tratado con mi vida, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Buscando a Dios en nuevas maneras, en nuevas formas. Viendo en mi espíritu pecados, cosas malas. Y no me malentiendan, no hablo de pecados groseros. No, actitudes, maneras equivocadas de ver la vida. Y sentir que eso es pecado delante de los ojos de Dios. Sentir que tiempo atrás era normal cierto nivel de confrontación con mi esposa y ahora en el momentito sentir que el Espíritu me dice: hey, cálmate, es tu esposa, es mi hija, la amo y cuídala. ¿Sí? Con mis hijos, aprendiendo cosas, a pedir perdón, perdónenme. Aprender cosas del carácter. Hermanos queridísimos, amada iglesia, ovejas de Dios, escúcheme, la vida cristiana es más que simples fórmulas, que simple fachada, que simple costumbre. Es una cosa viva, dinámica, real, de cambio día a día, momento a momento.
A veces, y a todos nos ha pasado, no se sientan mal, a todos nos ha pasado. Hemos dicho, ¿dónde está el Dios de la iglesia hoy? ¿Ah? Y aquellas grandes unciones de antes y aquel gran poder de antes y empezamos. ¿Dónde está la iglesia? Perdón, ¿dónde está el Dios de la iglesia? O como dijo el cantante Marco Vidal, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Por qué ya no oramos en la iglesia? ¿Por qué ya no pasan cosas? Y es cierto, eso es verdad. Aún la medida de búsqueda que se esperaría en estos tiempos de pandemia, mucho sector de la iglesia no lo ha manifestado, no ha mostrado mayor piedad ni búsqueda, sino acomodamiento, distanciamiento. No sé hasta dónde nos hemos escondido en la pandemia. No es que nos hemos escondido de la pandemia, hay que hacerlo, pero escondernos en la pandemia para evadir nuestros compromisos con Dios. Y en vez de estarnos preguntando dónde está el Dios de la iglesia, la pregunta correcta sería, ¿dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde está el pueblo de Dios, la iglesia, los redimidos, los santos, los hombres y mujeres de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde están? Hay un mundo asustado, hay un mundo afligido, hay un mundo con miedo que necesita una iglesia valiente que les diga, esta es nuestra fe. En la Edad Media, cuando la peste azotó por el siglo XV, XVI, Europa, saben que todos los reyes, los monarcas, toda la gente de mucha plata, de mucha cuna, se iban con todo su séquito, se iban con sus médicos de cabecera, y la gente quedaba muriéndose en la calle, muertos en las cunetas por las pestes. ¿Saben ustedes quiénes se acercaban ahí con una actitud valiente para ministrar a los enfermos? La iglesia cristiana, atendiendo a los moribundos. Y de ahí nació el concepto de centros hospitalarios por la iniciativa de la iglesia. Hermanos, el mundo necesita una iglesia que diga, hey, aquí estamos nosotros. Creemos en un Dios que nos guarda, que nos libra, que nos bendice, que nos protege. ¿Podemos decir amén? Y no estamos proponiendo imprudencia, irresponsabilidad sanitaria. Nunca, nunca, nunca. Ustedes me conocen. Pero lo que sí estamos proponiendo es que le digamos un no al miedo, para que el mundo sepa que tenemos un Dios que nos guarda. Sí, amén, que nos guarda. Les comparto rápidamente 3 versículos con lo que cierro este tiempo, mis amados. 3 versículos poderosos para usted y para mí. De ahora en adelante, en sus crisis, por el amor de Dios, sepa hacer las preguntas correctas. No cuestione el amor de Dios y la sabiduría de Dios. Dios es amor, Dios es sabio, Dios es bueno y está con nosotros como su pueblo. Isaías 26:4, mire lo que dice. Estamos ya casi para cerrar. Por favor, permítame compartirle estas 3 porciones del corazón de Dios para usted. Aquí está. Dice Isaías, o más bien Dios a través de Isaías. Mire lo que nos dice como iglesia hoy, para este tiempo y para esta crisis. Confiad en Jehová. ¿Cuándo? No les escuché. ¿Cuándo? Perpetuamente. No es confiar en Dios cuando las cosas me van bien, no es confiar en Dios en esta temporada, no es confiar en Dios solamente cuando quiero o siento, no, perpetuamente. Haga de la fe una perseverancia a prueba de cualquier cosa. Qué lindo es buscar en la familia de la fe personas que ahí están. Usted se va, pasa el tiempo y regresa.
Ahí están, ahí están. Y usted se va nuevamente. He tenido el privilegio de predicar en varios lugares por la gracia de Dios. Y qué hermoso llegar a una iglesia donde prediqué hace 10, 15, 20 años atrás. Y ahí están algunos confiando en Jehová perpetuamente. No es gente de paso. Para ellos la fe no es un hobby. Es una convicción. Es una convicción. Dice: confiad en Jehová perpetuamente. ¿Por qué? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Bendito sea su santo nombre. En Jehová de los ejércitos está la fortaleza de los siglos, de los siglos, de los siglos. ¿Y qué quiere decir eso, Pastor Luis? Que desde siglos antiguos hasta este siglo y los que vendrán, Él sigue siendo la fortaleza de su pueblo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Salmo 115, verso 11. Vamos a leerlo también. Mire lo que dice acá. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Confía en Dios. Él es vuestra ayuda. Ay, yo necesito ayuda. Bueno, Jehová es tu ayuda. Ay, yo necesito sanidad. Jehová te sana. Ay, yo necesito pisto. Él es el del pisto. Él es el gran magnate. Eres hermano de un magnate, del dueño del oro y de la plata. Ay, yo necesito que me quieran. Él te ama con amor eterno. Ay, yo necesito que alguien me oiga, especialmente ahorita que se acerca Navidad. Su oído está presto para escucharte día y noche. Ay, la regué, metí la pata. ¿Qué hago? Ay, perdón en la sangre preciosa del Cordero de Dios. En fin. Y el último versículo, San Juan 16:33. Y estas palabras son del mismo Cristo. Mire lo que dice su palabra. Estas cosas, dijo el Señor, os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Si usted anda sin paz, desajuiciado, desconfigurado, anda regado y disperso en su propia alma, busque a Cristo. Él es el príncipe de paz. Mire, dice Él, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No en las circunstancias, no en el pisto, no en la temporalidad, no, en Él tenemos paz. Y sigue diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Esa frase me gusta, ¿sabe por qué? Porque Jesús era muy sincero. ¿Ustedes me van a seguir? ¿Están seguros? ¿Quieren caminar conmigo? Sí, Señor. ¿De verdad? Sí, Señor. Ok. Las zorras tienen guaridas, ¿verdad? Y otros tienen otras prebendas hasta donde colocar su cabeza para dormir. Yo no tengo nada. Y quiero decirles algo más. Al venir a mí, ustedes quedan como una manada de corderos, en la cual yo seré su pastor siempre. Siempre seré su pastor. Y nada les faltará. Ahora sigue diciendo, van a tener aflicción. Sí, la van a ver. Todos hemos sido afligidos. Todos hemos pasado tiempos de aflicción. Duros, difíciles. Pero me encanta porque Él dice, pero confíen, hombre. Tranquilos. Cálmense. Take it easy. All right. Pero confiad. ¿Por qué dice el Señor confiad? Yo he vencido al sistema de tinieblas que gobierna este mundo, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra. Él venció a Satanás en la cruz del Calvario y Él está colocando al diablo bajo las plantas de nuestros pies.
ninguna arma contra nosotros prosperará, pues todos los pelos de nuestra cabeza están contados. Y Él nos ha dado potestad y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará.